Bienvenidos a una nueva entrevista con Patricia Gandarias. Hoy te voy a enseñar en la entrevista cómo se hackea el sistema. Nómada digital, CEO del Instituto Nómada, viajera por el mundo con un portátil como única oficina. Terminó la carrera, se fue a Australia a trabajar como camarera y hoy en día hace lanzamientos de cientos de miles de euros en digital. Eso, que muy agradecido por venir al canal a contar tu historia y que un placer tenerte aquí. Y bueno, pues vamos al lío. ¿Todo bien? Vamos a ello. Yo soy un libro abierto, así que aprovecha que en los próximos 20 minutos voy a contestar todo lo que me preguntes. Perfecto. Muchas gracias. A ver si me la sé. Muchas gracias. Bueno, cuéntame un poco cómo que estudiaste, ¿no? Ya, digamos, al salir del instituto, al elegir la carrera, ¿qué querías ser o qué ideas tenías de futuro? Vale, pues yo no quería hacer nada, yo realmente entré en la universidad porque era lo que tenía que hacer en ese momento, tenía que estudiar algo, sobre todo pues por complacer un poco a mi madre. Yo soy la menor de 3 hermanas, ninguna de mis hermanas han ido a la universidad anteriormente, entonces yo era como la última bala que quedaba en mi familia y lo hice realmente pues porque me veía en que tenía que hacerlo, ¿sabes? Sí, la presión. Sí, la presión de que tenía que hacerlo, al menos por mi familia, aunque yo no quería hacerlo realmente. Bueno, no me había replanteado el no hacerlo porque era lo que estaba haciendo todo el mundo. Pero me metí en la carrera universitaria como un paso más que tenía que hacer y hice publicidad y relaciones públicas. ¿Por qué? Pues no lo sé. La verdad que fue porque dije, no me gusta nada, pues me meto en esta. Que tenía algo que ver con la comunicación, a mí hablar a lo mejor en clase, cuando había que exponer algo, nunca me había costado mucho y dije pues... ¿Te gustaba, no? Tenía facilidad sí, para ello, ¿no? Pues dije, bueno, pues esto, a ver qué tal. Y entré en la universidad y esa fue la carrera que hice. ¿Periodismo? No, publicidad y relaciones públicas. Publicidad y relaciones públicas. Sí. Vale, y a raíz de ahí de terminar la carrera, ¿ya habías viajado mucho? ¿Te gustaba viajar o ahí es donde empezaste a viajar un poco? Yo el primer avión en el que me subí fue a los 18 años y fue antes de entrar en la carrera. Es decir, yo decidí tomarme un año sabático para aprender inglés, que no sabía, me fui a Irlanda a trabajar. O sea, año sabático no porque estaba trabajando, pero que sí que no seguí estudiando. Y ¿Esto en Irlanda? En Irlanda, sí. Y ahí aprendí inglés, viví mi primera experiencia fuera en otro país, me di cuenta de que era lo que quería hacer. Entonces, cuando entré en la universidad, la única motivación que yo tenía era, vale, yo sé que en estos 4 años me pueden dar una beca que se llama Erasmus, que puedo estar viajando, o sea, puedo irme a estudiar a una universidad de Europa. Entonces, esa fue mi motivación. En cuarto me fui a Italia y ese año de Italia, que no fui a la universidad ningún día, me dediqué a viajar por Europa porque además te daban descuento por ser estudiante, Erasmus y tal, y esa fue mi primera tanda de viaje donde yo me enamoré realmente del mundo de viaje, claro. El lifestyle, ¿no? Sí, era lo que yo quería. Y bueno, y a partir de ahí, de Irlanda ya hiciste, bueno, de Italia, perdona, terminaste la carrera y ahí fue cuando decidiste viajar a Australia. Sí, o sea, salí de la universidad, terminé en cuarto ahí en Italia y era como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Estaba todo completamente en pañales, yo no tenía ni idea o sea, no me veía con las capacidades de postular para ninguna empresa porque yo no sabía hacerme ni el currículum, básicamente. Y dije, bueno, ¿qué es lo que sabes hacer? Digo, yo durante esos años había trabajado de camarera o de azafata en eventos, de trabajos así, que dije, bueno, pues me voy a Australia a trabajar allí de lo que pueda y a encontrar como nuevas oportunidades mientras viajo. Entonces me fui a Australia después de la universidad. Después de la universidad te fuiste a Australia. ¿Dirías que un poco en la universidad puedes tener una preparación, por supuesto, académica, pero igual una preparación para la vida como tal, sientes que no existe? ¿Son las universidades? A día de hoy no, viendo las otras posibilidades a nivel educativo que te puedes encontrar, antes es que no existía, entonces realmente era como lo que nos han inculcado, lo que tienes que hacer para intentar llegar a ser algo, no había todas las opciones que te puedes encontrar a día de hoy. Entonces era un trámite más que yo, el título sigue allí, yo nunca he ido a recogerlo, o sea que nunca me ha hecho falta realmente. ¿Ni lo has recogido? Ni lo he recogido. Mi madre me decía, y me seguía diciendo, ya emprendiendo y todo, me dice, a ver si va por el título de la universidad. Por lo menos para tenerlo en su salón, vamos, porque para otra cosa, o sea que... Qué bueno, qué bueno. Al final has creado un imperio en el mundo digital y allí en Australia, ¿qué hiciste? ¿De qué trabajaste? Allí trabajé de bartender, poniendo cócteles y copas en un restaurante y trabajando muchísimo. Sí. Vale, ¿y dónde fue tu clip para reinventarte a lo digital, ¿no? ¿O dónde descubriste que podías dejar de cambiar ese tiempo por dinero, ¿no? Pues fue una combinación entre Australia y la pandemia, realmente, porque en Australia me pilló pandemia, en Australia yo allí estaba súper quemada porque trabajaba muchísimo, además venía de un año muy bueno en Italia, donde me tuve que preocupar de viajar porque la universidad te pagaba todo, entonces ahí me di cuenta de qué estoy haciendo
me he venido a la otra punta del mundo cuando realmente yo no me quiero ir tan lejos para hacer lo mismo que hacía a lo mejor en España, ¿no? Que era trabajar de camarera. Claro. Entonces, en los restaurantes en los que yo trabajaba, ya veía gente que se iban a la cafetería y trabajaban con el portátil, y yo me preguntaba que qué harían esta gente, qué estaban haciendo. Entonces, claro, como llegó la pandemia y me tuve que volver a España, ahí empecé a buscar lo típico de cómo ganar dinero por internet. Y me aparecieron un montón de posibilidades que yo no sabía y que no te hacían falta ni ser influencer, ni enseñar tu cara en cámara, ni nada de eso. Que no tenías que crear contenido, ni exponerte, no, ni nada de eso. Y ahí buscando, apareció una formación digital que cuadraba con lo que yo estaba buscando y me tiré a la piscina, entré y hasta el día de hoy. Ya hasta el día de hoy. Que tampoco hubiese sido un problema exponerte, ¿no? Para ti, porque al final a ti pues era mira, algo en ese momento sí, era algo pero en ese momento tienen muchos prejuicios, no mucha gente lo hacía, ahora es muy común ver a alguien que está grabándose con el móvil, como estamos haciendo nosotros ahora. Claro. O sea, a la gente no le sorprende, pero si tú haces esto hace 7 años, todo el restaurante que estamos aquí ahora mismo te está mirando como diciendo, ¿qué están haciendo? Ahora es como algo súper habitual, ¿sabes? Entonces sí que no era algo que estaba en mis prioridades, porque anteriormente ganaban dinero los influencers. Que se ganaban la vida hablando de cosas, y yo estaba en pandemia de que me iba a ganar el dinero, ¿sabes? Claro. Porque si estuviese viajando, digo, bueno, influencer de viaje, todavía lo puedo hacer, pero en ese momento no podía. Sí, hacer más un lifestyle o... Sí. Al final, lo que haces tú dirías que es algo más basado en educación, ¿no? Entiendo, con tu instituto. Y cuéntame un poco qué quieres transmitir, ¿no? Con esa educación del instituto, qué es lo que haces con tu Pues mira, en el Instituto Nómada básicamente lo que hacemos es formamos a personas que quieren reinventarse laboralmente y entrar en el mundo digital. Entonces enseñamos las habilidades digitales que están a día de hoy pues más demandadas en el sector para que ellos desde cero puedan desarrollar una profesión y en el año que están con nosotros puedan salir incluso, trabajando, que a los pocos meses ya muchos lo consiguen. Los cancionan. ¿Crees que necesitan cualquier persona puede hacerlo o sin tener ninguna preparación, como tú has trabajado de camarera o yo que trabajaba en la construcción? Sí. O sea, ¿crees que cualquier persona? Sí. Tenemos perfiles de todo tipo. O sea, que no tienen estudios, vienen de la hostelería o vienen del sector de la peluquería o vienen de otros sectores, y personas que vienen de carreras como medicina, enfermería, ingenieros que quieren reinventarse totalmente porque no les gustan las condiciones que están recibiendo a pesar de tantos años de estudio. De estudio, ¿no? Y de preparación al final. Que se dan cuenta que se meten en el sector digital y trabajando menos, no al principio porque tienen que trabajar más evidentemente porque es una habilidad nueva que están desarrollando, pero cuando le pillan el truco trabajo lo mismo o menos que siendo médico y gano más. Y esto lo he aprendido en un año. Para yo sacarme la carrera de medicina he necesitado ¿cuánto? 6-7 años, más el MIR, más los 4 años de residencia. Claro, y al final igual encuentran también esa libertad, ¿no? Del sistema o que la sociedad nos vende, ¿no? De que tenemos que trabajar en un trabajo seguro, entre comillas, ¿no? Con un sueldo seguro y con esa premisa te tienen, digamos, en una cárcel moderna, ¿no? No sé si tú también lo ves así un poco, ¿no? Básicamente lo que a nosotros nos han enseñado es en 3 variables, ¿no? Que es la seguridad, la rentabilidad y la felicidad para lo último. Y la seguridad te dicen que estás en un trabajo fijo, cuando realmente no es nada seguro depender de un jefe que decide realmente si tú puedes estar manteniendo, si vas a seguir formando parte de esa empresa, porque la única seguridad es la de que te construyas algo propio y que tú seas rico de mente, porque si eres rico de mente vas a ser rico siempre, porque no te va a faltar trabajo, y eso no nos lo enseñan. Y después la seguridad, que nos dice lo mismo, ¿no? Que vas a estar más seguro en un sitio donde vas a cobrar lo mismo, toda la vida. Y bueno, y la rentabilidad, eso es lo que lo quería decir, es cómo va a ser rentable un trabajo donde cobras lo mismo cada mes. Y tienes techo económico, ¿no? Y no te puedes superar y puedes crear tus propias cosas y decir, venga, este mes voy a trabajar el doble y voy a ganar, yo qué sé, para estar los siguientes 2 meses sin trabajar, que eso el sector digital te lo da. Tener esos objetivos, ¿no? Esa hambre, ¿no? Ese plan de vida, ¿no? Porque si no entras en una rueda que parece que... O la famosa llamada carrera de la rata, ¿no? Que estás siempre sin un objetivo y sin un plan, ¿no? Y al final cuando haces algo que te gusta, al final descubres una habilidad o un don que tienes que no lo sabes, ¿no? Que al final puedes vivir muy bien y siendo libre, ¿no? Sin vender tu vida, ¿no? Digamos, ¿no? Y ese es el tercer punto, que es el de la felicidad, porque al final la felicidad se construye haciendo algo de lo que tú te sientas orgulloso, de lo que estás todo el día, pues, que puedes aprender, que puedes hacerlo crecer, no haciendo que otras personas ganen dinero con algo que no va con tus valores. Claro, sí, porque al final estás trabajando para una persona que tiene un sueño, ¿no? Y tú estás haciendo tus horas, ¿no? Digamos que no trabajas por algo que te gusta, ¿no? Ya ese punto es muy heavy, muy heavy. Y bueno, ¿y cómo fue
para tu gente o para ti de hacer ese cambio, ¿no? A lo digital, después de tantos años estudiando tu familia, ¿no? Que eras la promesa, ¿no? De la familia, en ese sentido. Lo cumplió, ¿eh? Lo has cumplido, lo cumpliste. O sea que sí. Pero bueno, no recogiste el título. No recogí el título, pero Así sí. que aún no es oficial. Tu madre necesita ese título ahí. No, ya no lo necesita, Ya no, porque no, ya le he demostrado, ya no le hace falta, ya ya. le he demostrado con hechos que sí fui la promesa y lo conseguí, ¿sabes? En ese aspecto, pero siguiendo mi camino. ¿Y cómo dirías que te sentiste, ¿no? en aquel momento o cómo fue ese primer trabajo que hiciste después de... ¿En el sector digital? Sí. Pues mira, el primer trabajo que hice creo que lo vendí por 80 euros, o sea que imagínate, pero me sentí como súper realizada porque era algo que estaba haciendo yo por primera vez mío, que había conseguido yo, ¿no? Como un primer cliente que me había pedido un diseño en ese momento porque empecé como siendo diseñadora gráfica, ¿no? así. Y es verdad que lo regalé prácticamente, pero fue como, hostia, vale, esto se puede repetir varias veces y ir subiendo el precio, entonces... Qué guay. Como que confías mucho. Qué bueno. Sí, porque al final sí puede haber perfiles, como dices, que ya tengan experiencia en cuanto a tecnología, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo, cero. Además era la persona que siempre decía que no entiendo de tecnología. Entonces, ¿cómo trabajáis con la gente que empieza de cero o que trabaja en una obra o trabaja en un supermercado y nunca ha tocado un ordenador? Hombre, porque estudiamos perfectamente las necesidades de una persona que no ha entrado nunca. Entonces, en cada fase del instituto entran personas con diferentes niveles, pero personas que entran desde ese nivel le enseñamos desde las herramientas básicas que el resto de alumnos que allá hayan tocado esa herramienta no tienen que pasar por ahí, pero te enseñamos hasta de abrirte un correo electrónico, cuáles son las herramientas que sí o sí tienes que tener, como lo básico. Drive, como tal. Entonces, realmente te lo ponemos bastante fácil para que sigas un paso a paso. Y es muy gracioso, yo siempre cuento la historia de mi alumno Moy, que él podaba árboles para el Ayuntamiento de Cádiz. Y él siempre dice, yo no sabía poner la arroba en el teclado para escribir el correo electrónico, y a día de hoy él se dedica a la inteligencia artificial, o sea, es experto en IA y además es profe en nuestra formación 4 ediciones después. Wow. Entró y ahora es profesor y está enseñando a los alumnos, entonces qué pasada, ¿no? Ha sido una evolución súper guay. Respecto al tema de reinventarte, ¿no? Con el tema digital o cómo montar tu proyecto, ¿no? Digamos, montar un emprendimiento. Vamos a hablar un poco de salsa, también de números. ¿Cómo te ha ido también? Desde que empezaste con todo, bueno, porque tu primer servicio fueron 80 euros, ¿no? Del diseño. ¿Y cómo fuiste ahí escalando? Pues mira, nunca me ha faltado formación, es decir, una vez que inviertes en la primera formación, siempre en el mundo digital va tan rápido que tienes que estar siempre actualizado. Entonces yo creo que ese ha sido el mayor de mis aciertos, que siempre he ido reinvirtiendo para ver cuáles eran las tendencias que más se adaptaban a mi personalidad, lo que yo más me sentía más cómoda. Entonces, de ese diseño salté a entender muy bien cómo funcionaban las redes sociales para poder ayudar a otras marcas, por ejemplo, personas que ya tuviesen un negocio, como entrenadores personales, psicólogos, expertos en finanzas, lo que sea, a hacer crecer sus redes sociales para captar más clientes. Entonces me especialicé en eso y yo empecé a vender servicios muy pequeños también, o sea, de 500 euros al mes, y yo les hacía crecer las marcas personales, o sea, que los podía llegar a un montón de seguidores. B2B, ¿no? Digamos, de empresa a empresa. Sí, exactamente. Y ahí fui creciendo, cada vez empecé a tener más clientes, llegó un punto en el que tenía muchos clientes, empecé a necesitar ayuda, empecé ya como a incorporar a primeras personas, un asistente virtual, personas que me empezaran a ayudar. De ahí de ahí entré en el mundo de los lanzamientos, empecé a hacer lanzamientos para mis clientes, que yo no sabía hacer esos procesos, solo los hacía crecer en Instagram, pero decía, vale, ¿cómo puedo subir mi ticket? Digo, aumentando sus ventas. Digo, vale, ¿cómo aumentamos las ventas? Entonces tenía que aprender de estrategia. Claro. Y ahí empecé a hacer lanzamientos y digamos que monté como una agencia, o sea, no, monté una agencia de marketing, no como una agencia. Sí, montaste la agencia. Claro, monté la agencia de marketing. Especializada sobre todo en lanzamientos. Sí. Que ahí fue una buena escalada, la verdad, o sea, ahí ya llegué a posicionarme, o sea, hablando de que estaba ganando 500 euros por cliente. Por cliente, ahí hiciste, digamos, tu primer lanzamiento. Sí. ¿Y cuánto sacaste en el primero serio, donde invertí en publicidad y todo, hicimos 100.000. 100.000. Y yo me llevé el 50%. El 50%. ¿Y cuántas personas estabais en el equipo? Éramos 7. 7 ya, ¿eh? Bueno, ya habíais hecho un equipo potente. En ese momento. Ese fue el primero. ¿Y cada cuánto tiempo sueles hacer un lanzamiento? No tengo estipulado cada cuánto tiempo, porque ese lo hice para un cliente que cerré en ese momento, y además lo hice mientras viajaba por Brasil, o sea que
cualquier persona que diga que para hacer un lanzamiento tienes que estar en un sitio, yo no. estaba recorriéndome Latinoamérica, ¿vale? En ese lanzamiento. Claro. Tenía al cliente nervioso, ¿sabes? Porque me veía cada día en un sitio y él, tú no te preocupes, que esto es mi día a día, que yo lo tengo controlado todo. Qué guay. Claro, porque tampoco hemos comentado que tú al final eres nómada digital y te encanta el lifestyle, te encanta el viajar, ¿no? De hecho, estás en constante movimiento, ¿no? Siempre. Sí, estoy en constante movimiento. Vale, al final es un trabajo, ¿no? Como otro cualquiera, que es lo que intento mostrar muchas veces en el canal, partiendo desde muy cero, empezar a cambiar, ¿no? En uno mismo, ¿no? Porque al final haces un cambio de identidad, ¿no? De lo que tantos años llevas impuesto, ¿no? Por la sociedad, por la familia, por tus padres, pues creo que puede ser un punto jodido, ¿no? El salirte de lo común, ¿no? Cuando los locos son los cuerdos, ¿no? Al final, y a los hechos me remito. Y muy guay, vale, ese lanzamiento fue como para ti de los más top. O sea, fue el primero que hice, de los más top, después han venido más, claro. Vale, y después, ¿cuántos más han venido, digamos, como destacado? Claro, o sea, después vinieron lanzamientos para otros clientes, realmente ese fue de los más grandes que hice, lo que sí escalé la agencia a clientes que pagaban un ticket mensual más alto, por ejemplo, 5.000 euros, 6.000 euros, claro, con varios clientes ya nos montábamos a lo mejor en 15, 20 clientes al mes, o sea, 15.000, 20.000 euros mensuales por mes, que había escalado. Te estoy hablando de que el año anterior estaba haciendo 5.000. 5.000 por mes. 5.000 por mes de recurrente, sin contar los lanzamientos. Sí, recurrente aparte del lanzamiento. Aparte del lanzamiento de vez en cuando. Entonces fue una buena escalada, lo que pasa es que yo ahí seguía haciendo, pero llegó un momento en el que no le encontraba propósito lo que estaba haciendo. Claro. Es decir, era como, vale, sé hacer dinero para otras personas, sé que les estoy ayudando, sé que puedo seguir escalando esto hasta el infinito, pero yo no me encontraba ahí a mí misma, como que tenía una necesidad de hacer algo más. Y ahí fue en un momento, un punto de inflexión, que dije, hablé con mi terapeuta y me dijo, Patri, vete a Bali, que es como mi casa porque yo viví allí 2 años, vuelve a Bali a reconectar con la persona que empezó a emprender, porque yo empecé a emprender como nómada allí, con 500 euros al mes, que me fui allí a vivir. En Bali, y dice, y pregúntate realmente qué camino quieres coger ahora, era junio, en lo que acaba de año. Entonces dije, bueno, voy a pedirle realmente voy a ponerlo en manos del universo, digo, si voy a hacer un lanzamiento improvisado para mi formación, es decir, un grupo reducido. Si vendo las 30 plazas, me pongo a tope con esto. Digo, vale, si pero, no, ya para ti, ya ibas a hacer algo para ti. Algo para mí, para poder enseñar a la gente a realmente hacer nómada digital, que es lo que llevaba haciendo 6 años en ese momento. Y digo, si sale bien, fácil, orgánico, sin publicidad, ¿vale? Porque yo ya venía de un grupo más chiquitito de 15 personas, que salió súper bien. Pero digo, voy a ver si llego a 30 sin invertir. Yo no tenía muchos seguidores en ese momento, o sea que no tenía una comunidad enorme. Y dije, voy a ver cómo sale. ¿Cuánta gente tendrías más o menos de comunidad por ese entonces? ¿5.000 o...? Sí, por ahí, 5, 6, 7, no me acuerdo. Vale. Y dije, lo lanzo. Y fue súper fácil, yo me acuerdo, desde Bali, haciendo llamadas, cerrando ventas, una tras otra, tras otra. Una tras otra. Y hice, porque realmente ahí no involucré a nadie del equipo. Yo lo único que le dije al equipo es, necesito un carrito con el ticket de pago. Y lo hice yo sola y 45.000 euros. 45.000 del lanzamiento nada más, ¿no? Pero un lanzamiento súper orgánico, y ahí dije, vale, señal captada del universo, digo, ya está, voy a pausar la agencia en ese momento y me voy a poner a tope con esto. Entonces, con lo tuyo. Estuve durante todo el verano mejorando muchísimo la formación, volcándome mucho y preparando el lanzamiento de octubre de ese mismo año. ¿De ese mismo año? En donde metimos 10.000 euros en publicidad, de esos 45.000 que había sacado, y facturamos 360.000. 360.000, el segundo lanzamiento. El segundo lanzamiento. ¿Y cuántos has hecho en total? Y este es, o sea, realmente, si lo cuentan lanzamientos serios de invertir en publicidad, 2. El primero de octubre y el de ahora de junio. ¿Y el de ahora? Y el de ahora que hemos hecho en junio. ¿Y el que has hecho en junio? ¿Y el que has hecho en junio que has facturado? Y en el de junio hemos metido en publicidad 54.000 y hemos sacado 700... 54.000 en publicidad. Sí, 700. Has puesto la carne en el asador. A ver, sacamos 360.000 de la última, de octubre. De octubre. Metemos 54.000 en este y sacamos 760.000. 750.000. 760.000 en este lanzamiento. 760.000. Sí. Wow. Cuando te alineas con tu propósito, le ¿no? pones intención, le pones ganas, al final entiendes que es cuestión del proceso. Del proceso. Que yo me acuerdo de la Patri, que ganaba 500 euros al mes viviendo en Bali, y la recuerdo con mucho cariño. Sí. Creo que sigo siendo la misma en parte, ¿verdad? pero como que al final la evolución y la vida te acaba trayendo lo que es para ti, ¿sabes?
al final la gente que te conoce, ¿no? de siempre, pero que te ve de fuera, dice, pero ¿cuánto ha cambiado? Y yo muchas veces digo, pero si no cambias, no avanzas, ¿no? Y está muy bien la Patri de entonces, sí. Pero la Patri de ahora pues ha evolucionado mucho, ¿no? Y para una persona pues que no conoce nada de este mundo, ¿qué consejo, por ejemplo, le darías? Porque yo veía a mi pareja que ya se dedicaba a trabajar online y vivía en Australia y tal, y yo decía, ¿cómo harán eso? ¿No? Una persona que ni sabe, le viene justo para manejar el móvil, ¿qué consejo le darías o por dónde le dirías que empezase, ¿no? Un poco. Que empiecen formándose. O sea, sí o sí, o sea, es como si a ti te dicen, mañana vas a conducir un helicóptero. Sí. Te vas a paralizar y no vas a saber cómo hacerlo. Claro. Primero tienes que aprender a sacarte el carnet de conducir un helicóptero y estudiar cómo conducir un helicóptero. Entonces, cualquier profesión digital se puede aprender desde cero. Entonces, empieza formándote con alguien que te conecte, que te transmita confianza, que claro. Muy importante, que hayas visto su recorrido, que haya tenido resultados y que tiene casos de éxito, que realmente está... que es verdad lo que hace, tiene resultados, es súper importante. Y empiezas formándote y en cuestión de 6 meses, 1 año vas a tener una evolución brutal. La velocidad a la que van lo digital es a la misma velocidad a la que van los resultados. A la que van los resultados, qué bueno. Sí. Y me encanta eso que dices, porque también hablábamos hace poco que hemos estado tomando aquí el café, de que los vendehumos, ¿no? Que siempre muestran, que no paran de mostrarlo en las noticias, en la radio, vendehumos. Al final, es lo que dices tú, ¿no? Que al final cuando buscas de verdad algo que buscas resultados, ¿no? Con el que te quieres formar, te querías específicamente, por ejemplo, empezarse a formarse por mentalidad o englobarse con todo. Hombre, si encuentras algo donde puedas trabajarlo todo, o sea, yo por ejemplo en mi formación, sí. La mentalidad es la parte más importante, o sea, el pilar sí. Que trabajamos más porque somos conscientes que viene gente desde cero. Claro. Entonces, evidentemente la mentalidad es lo primero que te tienes que trabajar porque es lo que va a determinar a la velocidad a la que tú vas a conseguir los resultados. Claro. Porque al final es romper con tu juicio, con el que no puedo, con el... O sea, si estás trabajado mentalmente lo vas a conseguir antes. O sea, nosotros lo tenemos comprobadísimo que los alumnos que consiguen resultados antes son los que casualmente nos metemos en el panel de alumnos y son los que han hecho la formación de mentalidad entera. Entera, de mentalidad. Los que se la saltan porque esto no es para mí, este ya me lo sé, esto ya lo he escuchado, tardan más. Es que está comprobado, entonén como si encuentras algo que lo englobe todo genial y si no, pues puedes formarte con un coach. Empieza por coach. Claro, a mí fue algo que fueron clic tras clic, sobre todo de mentalidad, como tú dices, ¿no? Que de creencias que tenemos impuestas que te vas dando cuenta que viene una tras otra, ¿no? Y que al final, haciendo una formación no necesitas hacer una carrera de 5 años, muchas veces, ¿no? Para encontrar una salida buena, ¿no? Preguntarte realmente qué quieres hacer o cómo quieres vivir, claro. Porque al final yo ahora lo veo que al Mitchell de hace años lo veo como que estaba en una cárcel, ¿no? Cambiando su tiempo por dinero, 12 horas al día trabajando en la obra, y al Mitchell de ahora pues tiene el poder de elegir, claro. A qué hora hacer. Pues oye, ha sido un auténtico placer, te agradezco muchísimo, de verdad, que me hayas concedido la entrevista. Os voy a dejar aquí a todos en la descripción el canal de Patri para que la sigáis a la máquina, ya lo habéis oído, de hacer 50 euros el primer servicio a 750.000, ¿no? Su último lanzamiento, pero al final no os quedéis con los números, ¿no? Quedaros con el proceso de mentalidad, que es el más potente y el que nos va a hacer crecer y ser mejor cada día. Así que nada, espero que os haya gustado la entrevista y nos vemos en el próximo vídeo.